En esta lección veremos cómo personalizar el diagrama unifilar generado automáticamente por el programa. Para ello, tenemos que posicionarnos en el nodo Esquema eléctrico y ubicarnos en la sección Datos generales, en donde es posible insertar el dispositivo de interfaz e indicar si será interno o externo al inversor. En el caso de elegir el dispositivo de interfaz externo al inversor, podremos elegir la tipología desde la base de datos del programa y por lo tanto visualizar sus características. O en el caso de indicar un dispositivo interno al inversor, podremos decidir si nuestro transformador de aislamiento está presente o no está presente. Por último, podremos elegir el idioma de composición del esquema unifilar. En la siguiente sección, llamada Cuadros, tenemos el desenglose de la instalación por nodos. Al seleccionarlos, se contextualizará la información en nuestra pantalla y la podremos visualizar haciendo clic sobre los mismos. Al seleccionar un nodo, por ejemplo, el correspondiente al campo fotovoltaico, podremos definir la característica de los cables que van desde ese nodo hasta el nodo precedente, como por ejemplo si están colocados en aire o bajo tierra, como indicado en la normativa internacional IEC, la designación de los mismos entre los cables disponibles en el programa. Aquí, si no encontramos una designación, podremos escribirla manualmente. El posicionamiento que tendrán. Decidir si el cable es unipolar o multipolar. La tipología de aislante. Y también la longitud del mismo. Al determinar la longitud del cable, el programa nos diagnostica si ese valor satisface el criterio de proyecto para la caída de tensión, obviamente en función de la sección del cable. Por lo tanto, en este caso nos advierte que la caída de tensión debe estar contenida entre el 4% en alterna y el 2% en continua. Con el botón correspondiente de la calculadora, el programa calculará de manera automática la sección necesaria en función de la longitud insertada. El mismo procedimiento lo realizamos con el nodo precedente, en donde podremos cambiar las características establecidas anteriormente con respecto a los cables y con respecto también a las protecciones. Todas las modificaciones efectuadas en esta pestaña las encontraremos actualizadas en el esquema unifilar, sea el individual que el general. De esta manera seguimos con la personalización. Ahora veamos una funcionalidad del programa que nos ayuda a agilizar la modificación del esquema eléctrico de nuestro proyecto. Principalmente tenemos la función Aplicar datos, que si la seleccionamos nos permite visualizar una ventana en donde será posible seleccionar un tipo de objeto a modificar, por ejemplo como los cables, seleccionar los componentes de interés en el esquema a árbol a la derecha y aplicar las características a todos los componentes seleccionados. Por ejemplo, si queremos que todos los cuadros de campo tengan una designación de cables de H07ZR y otras características, vamos a poder aplicar estas mismas propiedades a los cables de los elementos seleccionados y al aplicar los cambios, el programa aplica efectivamente las modificaciones de manera automática. Esta función es muy útil cuando realizamos instalaciones grandes con características repetitivas. Ahorramos mucho tiempo en cuanto a la inserción de datos y nos facilita la definición de los cables y dispositivos del proyecto. Por otro lado, tenemos la función Datos por defecto. Aquí el programa nos permite modelar de manera general la elección de todos los componentes presentes en el proyecto. Por lo tanto, podremos asignar las mismas características a todos los dispositivos presentes. Lo que hemos realizado anteriormente de manera puntual, ahora lo realizamos de manera general para todo el proyecto. Siguiendo adelante, en la sección Esquema unifilar, tenemos la oportunidad de exportar el archivo en formato DXF o DWG, que es un formato de AutoCAD. Podremos personalizar también el orden de posicionamiento del diagrama, las leyendas y los cajetines ya dentro del programa, así como también elegir el formato de la hoja.
Aquí también podremos personalizar simplemente la visibilidad de algunas capas que están presentes en nuestro diagrama. Y por último, visualizamos el resumen de los cables, en donde tenemos el control de los datos de la caída de tensión y la opacidad de los cables de nuestro proyecto.